Soy José Enríquez Esquiro. He sido el primer médico de hospital del Servicio Canario de Salud en Lanzarote. Estoy jubilado desde el año 2013. Médicos que dejan huella. Un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Gracias por estar aquí. Gracias por acercarte al colegio, por compartir estos momentos con nosotros. Estamos encantados de contar con un distinguido pediatra gran canario, afincado en la Isla Conejera hace ya casi 50 años, deportista por naturaleza, jugador de baloncesto, practicó boxeo y natación y hasta incluso participó en el Maratón de Nueva York. Primer médico de la Seguridad Social de Lanzarote que con firmeza indica que la carrera de medicina es la que menos posibilidades concede de equivocarse en su elección. No obstante, en tu caso no fue la primera opción. Estudiaste inicialmente unos años de ingeniería, pero ¿por qué estudiaste medicina? Bueno, yo estudié en los claretianos de aquí, de Las Palmas, y normalmente fui buen estudiante. Quiero decir, dedicaba la mayor parte del tiempo a estudiar, aunque ya por entonces pues, practicaba algún deporte. Y en un momento determinado, cuando se te plantea la cuestión de qué elegir, había una especie ya de situación predispuesta que era que quizás las personas más destacadas en los estudios de bachillerato, pues ya tenían preseleccionadas las carreras que se podían o que sería conveniente escoger para ellos. Y los buenos estudiantes se iban a hacer la carrera de Ingeniería de Caminos, que era probablemente la carrera que se consideraba también más difícil. También fue una antigua aspiración de mi padre, el haber sido ingeniero de caminos, luego fue un agente comercial. Pero eso fue lo que de alguna manera me hizo ir ya directamente a la ingeniería, a pesar de alguna advertencia que otra, que ese no era mi destino desde el punto de vista profesional. Un profesor de matemáticas, don Rafael García San Román, que siempre me dijo: Esquiros, usted saca matrícula de honor en matemáticas, pero no es su campo. Como se decía en aquel entonces, usted no vale para matemáticas. Y tenía toda la razón del mundo, ¿no? Independientemente de eso, y sí que hubo una razón importantísima, estando yo ya en Madrid haciendo ingeniería, concretamente en el Colegio Mayor San Agustín, en la segunda planta. En la segunda planta, la banda que daba a los campos universitarios, a los campos de deporte, yo estaba en ese sector, y la parte que daba a la piscina estaba prácticamente ocupado todo por el sector de medicina. Éramos los ingenieros dando a las pistas de atletismo y los médicos en la parte que daba a la piscina. Bueno, el llegar al pasillo donde estábamos situados, tanto los ingenieros como los médicos, era impresionante. Las puertas de los estudiantes de medicina estaban todas abiertas. Aquello era la casa de la Troya, era muy divertido. Repito, estaban las habitaciones abiertas, las mesas se veían con libros llenos de colorines, de esqueletillos y de... No sé, era muy entretenido. Y ellos estaban en un trasiego continuo, paraban poco, andaban siempre metidos en fandangos. En aquella época aún existía lo de la famosa carrera delante de los grises, que los que tengan mi edad sabrán a qué me refiero. Y era una vida muy entretenida frente al mundo sombrío, opaco y tenebroso de los ingenieros que apenas salían de sus habitaciones y que se pasaban el día pues estudiando. Entonces, esto fue un factor muy importante que a mí me hizo ver la gran diferencia entre un estilo de vida y otro estilo de vida. Y luego lo definitivo fue
y la actuación de una persona a la que yo recuerdo con un profundo cariño y agradecimiento, que fue el marqués de Villaverde, el yerno de Franco. Este hombre, que podía haber sido, pues, o podía haberse dedicado a la Dolce Vita, sin embargo, era cirujano cardíaco y era un hombre de gran prestigio. En aquel entonces, pues, trabajaba en La Paz y se dedicaba a dar conferencias, y en una ocasión vino al hospital a hablarnos, a darnos una conferencia, y fue esta conferencia sobre la tetralogía de Fallot en un niño, que es un defecto cardíaco importantísimo, en donde nos daba con diapositivas el aspecto del niño antes de la intervención. Y el final de la conferencia culminaba con aquel niño ya con 7 años de edad corriendo sobre un prado verde. Era precioso el cambio tan tremendo de lo que era posible lograr en una criatura. Y eso fue, vamos, el disparador. Yo digo, yo quiero hacer esto, ¿no? E incluso inicialmente pues empecé con cirugía, no precisamente con pediatría. Yo tenía una enorme predisposición hacia el niño ya desde niño. Me encantaban los niños pequeñitos, y en la calle del barrio de Escaleritas, donde todavía aún casi se puede decir que hacemos mitad de vida en casa y la mitad en la calle, entonces se podía incluso mantener las casas abiertas con aldabas. Los que sean de cierta edad recordarán ese tiempo. Y yo solía traerme los niñitos pequeños de la calle al jardín de mi casa y los retenía allí. Y me encantaba estar con los niños pequeños, siendo yo niño ya. O sea, que de poca edad más que los que traía a casa, ¿no? Entonces, esto determinó tanto la situación que yo había visto en el colegio de ingenieros presuntos y de médicos, como la actuación esta del marqués de Villaverde, fueron lo que me impulsaron a marcharme a Pamplona, donde estudiaba ya mi hermano medicina, y hacer el examen previo, aprobarlo, y llamar entonces a mi padre y decirle, sin haberle dicho que ya me había examinado del previo y lo había aprobado en Pamplona, en la Universidad del Opus, la Universidad de Navarra, ya le dije, papá, no puedo seguir ni un minuto más en ingeniería. Para mí era un suplicio, un suplicio. Si quieres me vuelvo a casa, o si me das la oportunidad me voy a hacer medicina arriba con mi hermano. Y por supuesto mi padre me dijo que sí. Y ya entré en la Universidad de Navarra, y bueno, fue la decisión más acertada de mi vida, ¿no? Bueno, fantástico. Hemos visto cómo pasa de la medicina, cómo los pilares de la pediatría están desde muy pequeño. Se cría en Escaleritas, pero ya cuando es pediatra, camina y se traslada a Lanzarote. Bien, la especialidad yo la hice en Tenerife, porque cuando yo terminé mis estudios en Pamplona, nos daban la opción de mandarnos a cualquier sitio, hacer lo que se llamaba entonces el rotatorio, y yo escogí Inglaterra. Entonces, desde Inglaterra, la región de Manchester, me vine a casa, Canarias, y entonces en Canarias toqué a las puertas del materno y me dijeron que no, que para hacer la especialidad ya, para empezar la especialidad de pediatría, y no me abrieron la puerta. Sin embargo, en Tenerife me dieron esa facilidad inmediatamente, y de hecho estaba el doctor Bueno de catedrático entonces en Tenerife, que era, bueno, sí, es un personaje insigne de la pediatría, ¿no? Uno de los padres de la pediatría española. Y bueno, fue fantástico. O sea, que inmediatamente me admitieron,
y me trataron de una manera que no puedo describir, como digo yo. O sea, muchos años después, cada vez que volvía al clínico, yo estoy seguro que no recibían a un ministro de igual manera. Fui muy bien aceptado, muy bien recibido, y yo me sentía muy querido y yo adoraba el clínico porque sí, fueron unos años, hice los 3 años de residencia allí, primer año voluntario, que es cuando me admitieron, se podían hacer esas cosas, residencias voluntarias y cosas de estas, ¿no? Trabajaba para el sustento en algún ambulatorio de estos de la Seguridad Social y luego pues el trabajo de pediatría, digo, el primer año fue voluntario, pero se portaron maravillosamente bien, tanto el propio hospital clínico con su gerencia y su directiva. Es una administración que yo recuerdo y digo, ojalá todas las administraciones que he podido conocer posteriormente fueran como aquella, ¿no? O sea, fueron todo facilidades incluso para cuando me fui a Lanzarote. Yo me marché a Lanzarote antes de terminar, porque me dieron todo tipo de, vete, tranquilo, tal, te guardamos la vez, te consideramos el tiempo. Se podían hacer cosas que hoy se considerarían también como ilegales o fuera de contexto, pero que en aquel entonces existía permisividad con quienes pensaban que no iban a fallar en los cometidos y en los propósitos. Lanzarote estaba muy necesitada de médicos en aquel entonces y eso lo entendieron y me animaron, tanto la gerencia como tanto desde el punto de vista de facultad como del propio hospital clínico, ¿no? En ambos casos me dieron todo tipo de facilidades para irme y fui a ver el panorama a Lanzarote porque la cuestión de haberme ido a Lanzarote se desencadenó a través de los representantes de medicina, que en aquel entonces, yo no sé si hoy siguen siendo tan importantes, pero son muy importantes en la vida del médico, aportan muchísimo. Que no tiene, y no estoy hablando de lo que es la industria farmacéutica en sí, que sería harina de otro costal, pero los representantes eran gente muy servicial, muy amena y realmente nos compensaban muchos aspectos que los médicos teníamos pues, no cubiertos en aquel entonces. Y uno de esos aspectos era la información, no había móviles, no había nada de esto. Entonces me comentaron, Esquiros, está la situación fatal, están buscando como locos un pediatra que resuelva las papeletas en Lanzarote. No era un pediatra, estaban buscando todas las especialidades, pero yo fui el primero que aterricé y vi el panorama y bueno, me encantó. Me encantó porque luego me imagino que me darás opción a comentarlo. El sueño de cualquier vocacionado en su proceso de residencia y de formación, pues es desarrollar luego lo que tú personalmente consideras que debe ser hecho en la especialidad que estás ejerciendo, ¿no? Entonces esa posibilidad de empezar un servicio desde cero es una especialidad única, excepcional, de privilegio, y que muy poca gente tiene, ¿no? Entonces yo tuve esa oportunidad, pero esa fue la razón de mi decisión de rumbo después de terminar. Perfecto. Terminé la carrera en la especialidad en el hospital de Tenerife con el doctor Moya, que también se portó de una forma excelente. Él era un pediatra catedrático alicantino. El doctor Bueno era granadino, que fue el primero, luego se marchó a Zaragoza. Y ambos se portaron de una forma excelente conmigo, al margen de la totalidad del personal del hospital clínico, ¿no? Que nunca me cansaré de mentarlo y bendecirlo. Asumir ese reto profesional de repente, ¿no? Tan joven y querer asumir ese reto y ya con unos horizontes de futuro caminando en esa línea. Tú estás poniendo el dedo en el punto. Yo fui capaz de hacerlo porque tenía un respaldo impresionante.
O sea, Tenerife no me dejó solo ni un instante en aquella empresa. No solamente eso, sino contó conmigo con posterioridad. Imagino que también igual podemos hablar un poquito del asunto, pero me dieron una confianza ilimitada. O sea, ellos confiaban muchísimo en que yo no los iba a defraudar en la tarea que iba a hacer. Y de hecho, pues esto se manifestó en nombramientos. Me nombraron profesor asociado de la universidad. Y llegué a tener bajo la tutela hasta 21 alumnos de final de curso que tenían que hacer el rotatorio y los mandaban a Lanzarote, pero vamos, absolutamente encantados y siempre con unos resultados magníficos que luego a mí me manifestaban cuando iba a rendir cuentas. Se llegaron a hacer cursos monográficos de doctorado en Lanzarote, pero todo respaldado por el Clínico de Tenerife. El Clínico de Tenerife a mí me permitió tener en mi servicio todos los aditamentos necesarios para considerar mi servicio un servicio con todo lo deseable, con todas las condiciones propicias, incluso con una capacidad docente que era impensable en aquellos momentos y en aquella situación, ¿no? O sea que siempre me respaldó en todo. Yo tenía un 100% de necropsias. Afortunadamente los óbitos eran muy poquitos, pero no hubo ningún niño que no tuviera su duda en la causa y que no fuera visto en Tenerife. Me hacían todo tipo de trabajo, material ni contar. No puedo dar demasiados detalles al respecto, pero yo cada vez que venía de Lanzarote venía con la maleta cargada de contrabando del hospital que me proporcionaban allí. Me daban todo tipo de material necesario porque no había nada. Porque cuando llegas a Lanzarote, ¿qué te encuentras antes de crear el hospital? ¿Qué es lo que...? El hospital existía digamos, una construcción hospitalaria que era del Instituto Social de la Marina y se le llamaba la Casa del Mar. Entonces, esto era lo que se utilizaba como hospital, en donde los médicos de allí, que eran auténticos, eran heroicos, vamos. Había en aquel entonces además 3 pediatras a los que recuerdo entrañablemente, el doctor Barreto, el doctor Núñez y el doctor Toledo. Este último, pues, afortunadamente vive aproximadamente de mi quinta. Y eran una maravilla de pediatras. Y a veces se hacían actuaciones dentro del hospital en lo que era más urgente, pero desde el punto de vista de dotación no había nada. No había ningún servicio formado, ni material, nada de nada. De hecho, la primera incubadora que yo tuve me la regaló don Jesús López Ocas, que era tocoginecólogo y que se encontró con aquel trasto en un centro donde se hablaba de la alimentación infantil que había pero extra hospitalario, y me dijo: Giro, igual esto te sirve. Digo que si me sirve, esto es vamos, un sueño tener. Fue mi primera incubadora y se la debo a este hombre que fue un hombre insigne también en mi vida y que representó mucho para mí. Don Jesús López siempre será para mí un referente. No tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal, una persona que yo quise mucho y que siempre tuvo una enorme confianza en mí desde que llegué. Fue la primera persona que personalmente se me presentó, me vino a ver al despacho. Era un hombre imponente, y decía, además ya era entonces pues un personaje dentro del ámbito isleño, y decía: Dios mío, este hombre cómo viene a... Y vino él personalmente, se presentó, era un artista de cine, era impresionante. Y sí, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y fue el donante de la primera incubadora que tuvimos en el servicio. Pero no había nada, nada de nada. De hecho, las caretitas para la administración del oxígeno pues eran vasitos de estos de papel, que ya existían entonces, eso sí había, con tubitos de plástico.
y cosas así. Todo fue improvisado. Las primeras pantallas de fototerapia las fabricamos dentro del hospital, con el carpintero que había. Es decir, prácticamente fue todo, digamos, amablemente donado por el Hospital Clínico de Tenerife. No quiero entrar en detalles. Yo traía las maletas llenas para acá de cositas. Y casi todo el primer material fue del Hospital Clínico de Tenerife. Y ser el primer médico de la seguridad social de la isla, ¿qué supuso para ti? Bueno, claro, la juventud da un brío y da una pasión y da una ilusión que muchas veces dura, pero que no es la misma, ¿no? Y era una aventura, era el sueño de que antes quizá no terminé de decirlo, pero era el sueño de cualquier residente vocacionado. Es decir, ¿cómo puedo yo hacer lo que me han enseñado y corregir todas las cositas que a mí no me han parecido que estaban perfectas y que se podían mejorar? Pues eso estaba en mi mano. Yo encontré un director de la Casa del Mar entonces, que era Juan de la Cruz, un hombre de los que entonces se decía, era un hombre del movimiento, que eran todos súper hombres, la verdad. Los que yo por lo menos conocí en aquel entonces eran todos gente de bien, ¿no? Y me dijo, Esquiros, me enseñó la parte en donde teóricamente había una construcción dispuesta para que fuera de ámbito pediátrico, y me dijo, este es tu dominio, si vas a venir y si quieres aceptarlo, y yo te dejo aquí, lo único que te pido es que no me des demasiados dolores de cabeza, pero tú mismo. O sea, puedes hacer lo que quieras, decidir lo que quieras, y todo lo que esté en mi mano, pues yo te lo voy a dar. O sea, esto es el sueño el sueño de una noche de verano, ¿eh? Porque es que tú seas un pardillo recién terminado y que te ofrezcan el oro y el moro en el aspecto de hacer. Porque yo te diría que la mayoría de los profesionales vocacionados, que yo creo que son casi todos, cuando terminamos, el aspecto de, no sé hoy, pero el aspecto pecuniario en aquel entonces no era importante. De hecho, yo trabajé 2 años, los años 70 que trabajé, empecé en el 76 hasta el año 80, las guardias no estaban presupuestadas y hacíamos guardias permanentes, no había más nadie. Y esas guardias no se cobraron nunca, ni se pretendían cobrar. Hacíamos las guardias gratuitamente las 24 horas, ¿no? Con unos cacharros de localización impresionantes, eran unos armatostes. Y desde el punto de vista de comodidad era muy incómodo el ejercer allí. Era duro, pero era emocionante y además como luego se fueron incrementando las plantillas, se fueron organizando los demás servicios y prácticamente todos llegamos con esa enorme ilusión y ese deseo de hacer, pues eso, algo que no existía, pues hacerlo realidad. Yo creo que sí, que fue una aventura apasionante y extraordinaria. En el 35 aniversario del Hospital Nuevo, que se celebró hace muy poquito, el José Molina Oroza, los 12 años que gestaron el futuro médico de Lanzarote no estaban en ese momento representados. Se representó la actividad desde la creación del hospital y se omitieron los 12 primeros años, que fueron unos años convulsos. Se peleaba uno por un ladrillo dentro del hospital, entre ya cuando los servicios empezaron a funcionar, incluso se disputaban parcelas de la propia especialidad. Yo recuerdo que habían pretensiones a veces por parte de algún servicio de que esta
esta camita de reanimación debe estar aquí y no en tu servicio. Había esa cuestión de decir, quiero más para poder hacer más. Y habían a veces luchas intensas, ¿no?, entre nosotros, pero serias, ¿no? Había juntas facultativas y en las juntas facultativas pues se disputaba todo. Y realmente fueron unos años a veces violentos, eran años de huelgas también, y donde los ánimos a veces se caldeaban, ¿no? Pero fueron años apasionantes, y además te puedo decir que con el transcurso de los años, aquellas personas que teníamos a lo mejor situaciones enconadas con otros servicios o con otras personas, todo eso se fumó. A día de hoy lo que fue quedando y queda es un cariño entrañable entre nosotros, y siempre no nos acordamos para nada de las pequeñas guerras que entonces teníamos, siempre disputando para mejorar la situación de los servicios y de la sanidad en la isla. Sí. Hablas con mucha pasión, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero también sabemos tu lado en el ámbito de la docencia, en la isla de Tenerife. Esto fue crucial. Desde que yo empecé el servicio, yo tenía muy claro que el servicio tenía que mantener la línea docente. De hecho, antes lo dije, fui nombrado profesor del Grupo A, me parece que se llamaba, de la Universidad de La Laguna, y empezaron a remitir alumnos inmediatamente para que los tuteláramos en Lanzarote, y empezaron a rotar por los diferentes servicios. Esto ya empezó un poquito más adelante del año 76, quizás finales y principios de los 80, y llegaron a haber 21 alumnos de rotatorio. Muchos de ellos volvían y luego se quedaron. Muchos de ellos ocuparon los puestos de urgencia, que eran importantísimos, y se dio la circunstancia de que en el ámbito de la pediatría algunos de los alumnos fueron tutelados por la Universidad de La Laguna, al punto que obtuvieron la residencia allí, obtuvieron la especialidad allí, en el área de pediatría y de tocoginecología. Hubieron entonces, que eso era impensable e inexistente en aquel momento en la estadística española. Eso no se ha visto, yo diría, que en ningún sitio. Que en un sitio como Lanzarote pudieras hacer la especialidad, impensable. Solamente el elevadísimo grado de confianza que tenía entonces tanto la Facultad de Medicina como el Clínico de Tenerife, con sus catedráticos los correspondientes, puede explicar esta situación, pero fue así. O sea, se llegó a alcanzar. En el año 81 el servicio estaba con todas las características deseables en un servicio con carácter docente. Ya desde el año 81. Se daban entonces también los cursos de puericultura, surgieron posteriormente, y yo fui nombrado presidente de la Sociedad Autonómica de Puericultura hasta el día de hoy. Y que yo sepa, porque eso luego se difuminó mucho y no sé si se sigue haciendo. Aquí le ocupaba el cargo de encargado provincial el doctor Herrera, y yo era el encargado de dar los cursos en Lanzarote, dependiendo de la provincial, pero el presidente autonómico de la Sociedad Nacional era yo. Y luego, después de eso, también a instancias de un político, Dimas Martín, que es archiconocido, incluso ya, te diría que quizá en los últimos 10, 15 años ya no tanto, pero entonces que era un personaje de la política, yo te diría que de fama internacional, entre otras cosas por sus connotaciones con el turismo y con todo esto. Este hombre, a instancias de él, se creó la Escuela de Enfermería, e inmediatamente surgieron plazas de profesores pendientes ya de la Universidad de Las Palmas, y entonces yo fui profesor de la Escuela
de enfermería, de fisiología y durante un tiempo también, durante creo que 3 años, también de bioquímica, simultáneamente. Y hasta el año, yo diría que hasta el año 91 creo que fue, simultáneamente también era profesor de pediatría, ya profesor asociado en la Universidad de La Laguna. Me mantuvieron en el clínico y en la Facultad de Medicina de La Laguna, a mí me mantuvieron los honores tanto como fue posible, y yo diría que bastante más de lo que era posible. O sea que siempre se portaron años después, siempre que los he requerido, me han contestado de la misma forma mucha de la gente que entonces estaba ya no está. Pero los que quedan, desde luego, siempre han tenido una disposición con Lanzarote y en particular con mi persona que yo no pagaré nunca, jamás. Esquiros, este año, en 2024, se ha celebrado el 35 aniversario de la creación del Hospital Orosa de Lanzarote. ¿Pero quién fue la figura que promovió la creación de este hospital? Bueno, yo te puedo decir que la celebración fue espléndida y además llena de proyectos extraordinarios, magníficamente planteados por su gerente actual, y con la intervención de las personas que tendrían que haber intervenido. Realmente fueron magníficamente elegidas también, no las voy a mentar todas, entre otras la doctora Fraguela, también el doctor Martín, actual jefe del servicio de coronaria, y una supervisora, como no podía faltar, la figura de la enfermería, la señorita Elena, que era la supervisora de medicina interna. Fueron las 3 intervenciones, yo te diría que estrellas. Pero el tema de la creación, la autorización y la construcción de ese hospital se le debe al doctor Carlos Alberto Enríquez de Gastañondo. Fue el jefe de cirugía después de su llegada, que hasta entonces había sido ocupado por el doctor hijo del que lleva el nombre del hospital, don José Molina, era el cirujano de la institución de la Marina, del Instituto Social de la Marina. Era el que había trabajado de cirujano hasta entonces, pero luego la jefatura de servicio la ocupó el doctor Enríquez, con H y terminado en Z, igual que mi apellido. Y fue el que, siendo a la sazón director también simultáneamente del hospital, porque a veces se producían cambios en la dirección del hospital que tenía que ser ocupada la mayoría de las veces por alguno de los facultativos, porque no había. Pues este hombre fue capaz de hablar directamente con el ministro Ernest Lluch en aquel entonces, y yo diría que, bueno, es un punto que tienen los socialistas a favor, el haber autorizado entonces la construcción de este hospital. Pero se le debe al doctor Enríquez de Gastañondo que aquel proyecto saliera adelante. Eso sí, además tengo mucho gusto en manifestarlo, porque además fue mi mejor amigo dentro del ámbito hospitalario, nunca jamás. Bueno, también es verdad que a lo largo de tu carrera también te has acercado más a la atención con niños con discapacidad. Sí, ciertamente. Ciertamente el tema de la discapacidad es un tema, yo diría que mal entendido y sigue siéndolo. Y te diré, la razón más importante es que ya en esa época empezaba la política a incordiar y a meterse en camisa de 11 varas dentro de la medicina, y sigue. Y sigue. Yo diría que nunca ha sido de gran ayuda y sí de gran estorbo. Yo diría que maravilla sería el ejercicio de la profesión sin la administración en general. No hay casos particulares, como por ejemplo el recuerdo que yo tengo de la gerencia del hospital de Tenerife, el doctor Moreno. Eso era maravilloso. Yo era ya un señor emancipado en Lanzarote, y cada vez que yo volvía, aquel hombre, que además no me había conocido previamente en el hospital, aquel hombre me dio un trato como a un hijo.
una cosa impresionante, todas las mejoras de tipo gerencial. Yo estaba completamente al día, me daba y me informaba y además todo tipo de facilidades, ¿no? Entonces, en el ámbito político, la injerencia con la vida hospitalaria ha sido continua. Llegamos a ser un curso nacional, unas jornadas nacionales que se titulaban Integración de la sociedad en la minusvalía psíquica. O sea, hay que ver el significado de la frase. Es decir, nos empeñamos, sobre todo desde el punto y desde el ámbito político, en integrar a las minusvalías en la sociedad. Y eso es como estar tú en la cúspide de la escalera y decirle al cojo y al paralítico que está abajo, sube. Cuando lo normal es que tú bajes hasta el minusválido, hasta la minusvalía, la entiendas, la comprendas y de acuerdo a sus condiciones hagas lo que tengas que hacer. Por eso el título de esta jornada que la hicimos allí fue una jornada nacional, la celebramos en el Castillo de San José y fue una cosa preciosa. Intervinieron 3 monstruos de la pediatría, entonces el doctor Castroviejo de La Paz, que es neurólogo, el doctor Campistol de San Juan de Dios de Barcelona y el doctor Villa Elízaga, que fue profesor en la Universidad de Navarra, la CUM, como le llaman en siglas, y fueron los 3 ponentes más importantes, y en esto se trataba precisamente de ver el tema de adaptación de la sociedad a las circunstancias de la minusvalía. Yo te puedo decir que al niño discapacitado, tanto los médicos como la propia sociedad civil, los evita. A los niños con discapacidad, sobre todo si son niños que están torciditos y se ponen pobrecitos, feitos, porque se les encaramillan los dientes y babean y se les distorsiona el rostro, no es agradable de ver, y entonces la sociedad los evita inconscientemente, pero no quieres verlo, la parte desagradable de nuestra medicina, que quizás sea esta la más. Prefieren no verla, tanto médicos como sociedad civil. La sociedad civil justifica esta, porque a veces recapacita, sobre todo los políticos que lo piensan todo, se dan cuenta de la omisión terrible que están haciendo y entonces intentan cubrir la cuestión con pasta o con instituciones o con historia, pero no llegan al fondo de la cuestión. Yo te resumiría el tema. Nosotros hicimos llegar al Congreso de los Diputados una ponencia que fue presentada por el diputado del Partido Popular, José Jiménez Suárez, que está actualmente bien jubilado y al que nunca agradeceré bastante que llevase esta ponencia al Congreso, aunque no fue luego efectiva, pero prácticamente el principal problema de los niños con discapacidad no son los niños en sí, que son muy sencillitos de llevar. La mayoría de ellos son muy fáciles de llevar y de tratar. El gran problema es el de la familia. El soporte de la cruz de un niño con discapacidad es insostenible para un hombro normal. Es decir, es un peso terrorífico. Entonces, el gran problema está en la familia. Yo, de alguna manera, para sintetizarte, en la ponencia que se elevó en el Congreso, pedíamos chalet y piscina para las familias que tuvieran un niño discapacitado. Y, por supuesto, asegurarles el sostenimiento de por vida, porque es una heroicidad tremenda el tratar, sobre todo ese cariño que solamente existe en el corazón de una madre, la fortaleza que tiene una mujer y la fortaleza que tiene una madre, que es cualquier mujer, porque el instinto maternal
lo tienen todas. Lo tienen todas. Entonces no es necesario haber parido para tener ese instinto, esa fortaleza, eso es algo indescriptible. Bueno, pero sí podemos indagar o avanzar en la devoción que sí que tienes por el deporte, como afición. Es decir, el atletismo estuvo en ti siempre. Bueno, vamos a ver, hay que diferenciar. No he sido un brillante deportista. He sido un gran deportista en cuanto a mi pasión y mi devoción y mi fe en el deporte. Yo incluso, a quien me ha querido escuchar, siempre les he enseñado una triada para conseguir el objetivo más grande que puedes lograr en vida, aquí sobre el polvo de la tierra, que no es tal el logro de la famosa felicidad. A mí eso es una quimera, porque además la felicidad se te destroza en segundos. Es decir, tú en este momento eres el hombre más feliz del mundo y al día siguiente tu madre fallece. Que Dios no lo permita y te dure muchos años si la tienes, ¿no? Y tu felicidad se rompió, si eres un hijo normal. O sea que la felicidad es una circunstancia en la vida, yo te diría que un tanto frívola y además de ratos. En tanto que la paz de espíritu es una cosa que si la consigues, has conseguido el máximo que puedes lograr, lo más parecido y muy superior a la felicidad que puedes encontrar en este mundo. El deporte es porque el deporte trabajas tu cuerpo. Y ahí haciendo un parangón o estableciendo un paralelismo con lo antiguo, lo de mens sana in corpore sano, eso va a misa, eso ya viene, yo creo que de los griegos y de los romanos, y ya lo sabían y lo tenían bien claro. Y en ese proceso de tu carrera profesional, ¿cómo ha cambiado si hablamos de práctica médica? ¿Cómo ha evolucionado desde tus comienzos hasta pues, los últimos días de jubilación que tú has visto en el hospital? Bueno, inicialmente he tenido que hacer una medicina convencional, es decir, he tenido que tratar todo, no había más nadie. En ese aspecto he sido el médico más afortunado del mundo. Yo conté de entrada con la ayuda de, inicialmente, una enfermera que también era una apasionada por su trabajo. Y esta chica, que luego se hizo matrona, fue una ayuda inicial. Vamos, cargábamos entre los dos prácticamente todo el trabajo asistencial, porque ella hacía de todo. Se encargaba incluso para las pequeñitas disecciones que tenía yo que hacer con los prematuros, se encargaba de buscar el material. En tu trayectoria profesional, Esquiro, como pediatra, eres famoso por el papel que le das a las madres en el cuidado de los niños. Cuéntanos un poco al respecto. Sí. El papel que le doy no puede ser mayor. O sea, para mí la madre, no sé si te lo he mentado al principio, yo tengo mis prioridades como todo el mundo. La primera de todas es Dios. Y después de Dios están las madres. O sea, yo pienso que las madres son seres absolutamente, son de otra especie, no son seres corrientes del género humano como lo es el hombre, por ejemplo, que es mucho más primitivo en todo. Y entonces la madre hablo de la madre cuando hablo de la mujer, porque hablo del instinto maternal. Bueno, hablando de historias, tras 50 años en la profesión, sí nos gustaría conocer cuál ha sido para ti tu momento más gratificante. Voy a aprovechar para hablar de este mismo tema. Quizá he tenido dos momentos, uno al principio casi y otro al final. Tengo un hijo, mi hijo mayor, Oliver, que sufrió una asfixia lenta dentro de un barco y murió. Y lo resucitamos.
y quedó con secuelas. De hecho, estuvo en un estado pues, prácticamente vegetativo durante meses, pero tuvo una recuperación milagrosa gracias a Dios. Qué fantástico tener a Dios. Y también gracias a su madre, británica, y con una fuerza impresionante. De hecho, hoy día, este accidente ocurrió en el año 77, 78, sí. Tampoco lo recuerdo mucho, ni quiero, pero lo cierto es que hoy día es un chico casi normal y magnífico deportista. Ha corrido 3 maratones. Yo he corrido los 3 con él, arrastrándome, pero los he corrido no solamente el de Nueva York que antes mentaste, también he corrido el de Chicago y el de Londres. Sí. Y bueno, eso te quiero decir, con ello te quiero indicar el índice de recuperación que llegó a tener, de ser un vegetal absolutamente desahuciado, incluso visto por el entonces, yo diría que el mejor neurólogo de España, que era el doctor Castroviejo en La Paz, y me dijo: Esquiro, olvídate del chico. Bueno, después de contarte este episodio, te diré que el episodio más emocionante quizá que yo tuve en la profesión fue cuando la segunda hija de mi entonces mejor compañero en el hospital, el doctor Enríquez de Gastañondo, precisamente el cirujano, cuando su hija se le ahogó en la playa del Reducto y se le reanimó. Una circunstancia muy parecida a la que había tenido mi hijo. Y se le ofreció, por parte del Servicio Canario de Salud, se le ofreció una avioneta particular medicalizada para trasladar la niña a Barcelona, donde él tenía su origen. Él es de origen colombiano, pero se había formado en Barcelona y tenía sus hermanos y su asentamiento médico en Barcelona en aquel entonces. Y recuerdo que me vino a ver. La niña la habíamos reanimado, se había vuelto a la vida, pero te puedo asegurar, porque lo tengo y lo conservo, el electroencefalograma estaba plano. Y me preguntó: Esquiro, me ofrecen esto, ¿tú llevarías a mi hija? Y yo le dije: sí. La niña hoy día es profesora de filosofía en su universidad y se recuperó absoluta y totalmente. Quizá esa ha sido la cuestión más emocionante de mi vida, tanto por el gesto que tuvo su padre, de confianza. Nunca jamás volvimos a hablar del tema, ni después de que se curó, ni posteriormente cuando fue a la universidad. Nunca más, no hubo necesidad. Solamente sé que él dijo: se queda, mi hija no va a Barcelona ni va a ningún sitio, se queda aquí y en tus manos. Ese fue quizá el gesto más, o la historia más emotiva para mí y más importante de mi actuación profesional. En cuanto a gratificación profesional, gratificación ya para mí solo, fue ver a mi hijo Miguel en el mes de noviembre como pediatra ya. Después de 7 años de estar en Alemania, ha vuelto ya con su especialidad terminada. Esa ha sido mi mayor gratificación. Y saber que mi nieto, que después de pasar por la fase de policía, bombero, etcétera, etcétera, con 16 años empieza a pensar en hacer medicina también. Quizás son las 2 cosas más ilusionantes para mí en este momento. El ver a mi hijo, que dentro de poquito pues, va a empezar ya a trabajar aquí en las islas, y la aspiración de mi nieto, que ya empieza a hablar de hacer medicina y no bombero o policía, o una de estas profesiones muy dignas, pero que se escapan de mi ámbito de ilusiones, ¿no? Muy bien, Esquiro, pues muchas gracias por estar aquí, por compartir tu vida profesional y también la personal, y muchísimas gracias. Y sabes que el Colegio de Médicos es tu casa. Muchas gracias.